Buenas tardes, vamos a ver el problema 6 de la guía 3 de propiedades volumétricas, el cual consiste en lo siguiente. Un recipiente cerrado de 0,3 metros cúbicos contiene vapor de agua saturada a 20 bar. La transferencia de calor con el medio produce la condensación del 25% del vapor contenido en el recipiente. ¿Cuál es la presión final del sistema? Y a este problema le vamos a agregar una segunda pregunta, referida a cuál es la fracción volumétrica de cada fase. A continuación vamos a resolver este problema. Básicamente es un sistema cerrado con un volumen fijo que contiene agua, ¿sí? Donde nos dicen que el 25% total de la masa contenida en este recipiente va a condensar. Este típico problema donde tenemos una situación inicial y una situación final donde se nos solicita responder las condiciones. En cuanto a la situación inicial, conocemos que es vapor saturado a la presión de 20 bars, pero no conocemos la temperatura, ¿sí? Sabemos que el sistema va a perder calor y luego vamos a estar en una situación de líquido-vapor, pero no conocemos tampoco la temperatura y la presión, ¿sí? Bien, para comenzar la temperatura, si sabemos que está saturado y es vapor de agua a 20 bar, la podemos obtener a partir de las tablas de vapor. Ahora bien, la otra cosa que yo les dije es que vamos a tener en la segunda situación una mezcla líquido-vapor. Esto lo tenemos bastante seguro porque al liberarse calor, la masa de agua solo podría condensar parcial o totalmente, ya que disminuye su energía interna si vamos al balance de masa y obtenemos que la energía interna final es menor que la energía interna inicial del sistema. Además, la consigna nos deja claramente expresado que condensa el 25% de la masa. Ahora bien, vamos a trabajar con la condición inicial. Sabemos que es vapor saturado a 20 bar, entonces nos dirigimos a la tabla de vapor de agua. Podemos ir a la tabla de vapor de agua de condición de saturación o a la de vapor sobrecalentado, ya que ambas tablas contienen la información referida al punto de saturación. Uno vamos a obtenerlo al variar las presiones y el otro al variar las temperaturas. En función de que nuestro dato es un dato de presión de vapor, nos conviene entrar a la de vapor sobrecalentado, ya que es una tabla donde las filas están fijas en cuanto a esta variable. Entonces tenemos 2000 kilopascales de presión y la temperatura de saturación, que corresponde a la temperatura de nuestro sistema, ya que es vapor saturado, podemos ver que es de 212,37 grados centígrados. ¿Bien? ¿Qué otro dato nos tenemos que llevar? Nosotros sabemos el volumen total del recipiente, que corresponde a 0,3 metros cúbicos, y la manera de obtener la masa va a ser utilizando el dato del volumen específico del vapor de agua en esa condición. Entonces podemos ver que es de 99,53 centímetros cúbicos gramo o mililitros gramo, y conociendo el valor del volumen total, y reemplazando en las unidades correspondientes, nosotros acá teníamos gramos por mililitro, y sabemos que la relación entre mililitro gramo y metro cúbico kilogramo es la siguiente, vamos a dividir por 0,09953,6, lo cual nos va a dar un total de 3,01 kilogramos, que es la masa contenida en los 0,3 metros cúbicos de vapor de agua saturado a 20 bar. Ahora bien, esto es la condición inicial. Sabemos que el recipiente contiene la misma masa a lo largo del problema. Entonces la masa total, los 3,01 gramos, se van a dividir, un 25% va a condensar, porque lo dice el problema. Entonces nos van a condensar 0,75 kilogramos, mientras que en el vapor va a continuar teniendo una masa de 2,25 kilogramos. Ahora bien, nosotros dijimos, conozco la masa total del sistema, conozco la masa de líquido condensado y conozco la masa de vapor. Pero lo que no conozco es el volumen referido a cada fase. Y
si nos fijamos, siempre necesitamos dos datos para ingresar a la tabla de vapor de agua, para poder conocer la condición que nos están solicitando, que es la presión al final de nuestro proceso. En este caso, ¿qué conocemos? Lo único que conocemos es que el final es un recipiente con dos fases, líquida y vapor, por lo tanto está en condiciones de saturación. ¿Sí? Entonces, de las dos variables que necesitamos, conocemos una. Ahora bien, vamos a tener que inferir una segunda variable para poder ingresar a nuestra tabla de vapor de agua para poder comenzar a resolver el problema. ¿Cuál vamos a inferir? En nuestro caso, vamos a asumir el valor del volumen específico de una de las fases, ¿no? Tenemos, ¿qué conocemos? No conocemos el volumen de líquido saturado ni el volumen de vapor saturado. De las dos variables que no conocemos, hay una que varía menos. Entonces, la que vamos a seleccionar es aquella que varía menos. Entonces vamos a asumir el valor para esa variable. ¿Y en cuánto lo vamos a hacer? Bien, este diagrama es un diagrama genérico, presión-volumen, pero para nuestro problema, nosotros tenemos una condición inicial de 2000 kilopascales y sabemos que se libera calor y cierta masa condensa. Si vamos a los diagramas, vamos a ver que la pendiente del volumen con los cambios de temperatura es baja. Eso significa que el volumen de líquido saturado varía levemente con la presión. No así los volúmenes de vapor saturado, ¿lo ven? Esta es la curva que se corresponde a vapor saturado, la línea llena. Este punto N pasa por la curva llena de vapor saturado, y la del líquido saturado es la curva llena de la izquierda, ¿sí? Que une los puntos, en este caso B, Q y C, que corresponde al punto crítico. Y vemos que esta línea, ¿sí? Esta curva, tiene una menor dependencia de la presión. Entonces podemos asumir, por este hecho, el volumen de líquido saturado en un valor, ya sea de exactamente 1 mililitro por gramo, o del valor correspondiente al líquido saturado a 20 bar. Cualquiera de las dos suposiciones es un buen punto inicial. ¿Por qué lo vamos a suponer? Porque los volúmenes de líquido saturado varían poco con los cambios de presión. En cambio, como podemos ver en este esquema, los de vapor saturado varían mucho con la presión. Ahora bien, dijimos que tenemos la consideración inicial, donde conocemos el valor del volumen específico, en este caso para la fase líquida. Sabemos también cuál es la masa de líquido que condensa en nuestro problema. Entonces podemos encontrar el valor del volumen de líquido total en nuestro sistema, simplemente haciendo la multiplicación de la masa de líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado. De esta manera encontramos que el volumen del líquido ocupa solamente 0,00075, es decir, 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y el volumen del vapor lo obtenemos por resta del volumen total de nuestro recipiente de 0,3 metros cúbicos y el volumen del líquido que encontramos recién. De esta manera el volumen total de vapor lo obtenemos en 0,29925 metros cúbicos y, utilizando nuevamente el valor de la masa que no condensó, es decir, el 75% de los 3,01 kilogramos total que contiene el recipiente, obtenemos el volumen específico de vapor como una relación entre estos dos números y llegamos a que nos da 132 mililitros por gramo. ¿Bien? Ahora, conocemos el volumen específico de vapor de nuestro sistema. Podemos ir tanto a la tabla de vapor saturado como a la de vapor sobrecalentado, ¿sí? En este caso, primero vamos a ir a la tabla de vapor saturado, ingresamos con este valor de 132,4, y vemos que es un valor levemente por encima de los 198 grados centígrados, ¿sí? Y los 1490 kilopascales.
Para ser más exactos, tendríamos que interpolar con el valor siguiente en volumen específico y obtener el valor exacto. Ahora bien, la otra opción es ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Si vamos a esta tabla, vemos que tenemos un valor de volumen de saturación, de vapor, de volumen de fase saturada a vapor, más cercano incluso al dato que tenemos del problema, y que se corresponde con una presión de 1450 kilopascales a una temperatura de 196,67 grados centígrados. Si comparamos los datos de presión y temperatura que obtuvimos a partir de las dos tablas, sin interpolar y dando por hecho el valor que obtuvimos de tabla, vemos que la diferencia en presión y temperatura es menor al 0,6% para el caso de la temperatura y de 0,66% para la presión. Entonces vamos a tomar como válidos cualquiera de los dos valores por esa diferencia tan pequeña. De esta manera nosotros obtenemos un nuevo valor de volumen específico del líquido, ¿sí? Que se corresponde con el volumen de vapor saturado que acabamos de obtener, ¿sí? A esta temperatura de 196,36 grados centígrados y 1450 kilopascales, perdón. Entonces con estos dos datos nos quedamos con el volumen de líquido saturado. Nuevamente podemos encontrar el valor del volumen de líquido total en el recipiente al hacer la masa de líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado. En este caso tenemos una masa levemente mayor a la que hemos obtenido en la inicialización y nos da de 8,65 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, lo cual al restarse con el volumen completo del recipiente nos da este 0,2991 metros cúbicos. De esta manera podemos obtener un nuevo volumen específico de líquido, ¿sí? En una segunda iteración, y con este valor nuevamente ir a la tabla de vapor saturado o de vapor sobrecalentado. En este caso vemos que está más cerca aún del valor que habíamos asumido antes, entonces podemos considerar que la presión de saturación es 1490 kilopascales, que se corresponde con un valor de volumen de vapor saturado de 132,4 mililitros por gramo, ¿sí? Y en cuanto a la temperatura vemos que es de 198 grados centígrados. De esta manera hemos resuelto la consulta de cuál es la presión. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, cuál es la fracción volumétrica de cada fase, cabe mencionar que a la pregunta cuál es la fracción másica de cada fase ya la tenemos respondida, ya que forma parte de los datos del problema y es 25% másico para la fase líquida y 75% másico para la fase vapor. Ahora bien, para hallar las fracciones volumétricas de las fases, vamos a tener que obtener el volumen que ocupa cada una de ellas. En cuanto al volumen del líquido, ya conocemos la masa del líquido y el volumen del líquido que obtuvimos en la última iteración, correspondiente a 1,15 mililitros por gramo. Hacemos esta multiplicación utilizando la masa total del líquido de 0,75 kilogramos, obtenemos 8,65 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. En cuanto al vapor, de la misma manera podemos hallar el volumen que ocupa el vapor en el recipiente como la multiplicación entre la masa de vapor y el volumen específico del vapor en esta condición. De esta manera, por ejemplo, la fracción volumétrica de la fase líquida refiere a el volumen de líquido y el volumen total. Entonces, de esta división obtenemos 0,29%. Cabe mencionar que la fracción másica de líquido es del 25%. Entonces podemos ver rápidamente que las fracciones volumétricas y las fracciones másicas corresponden a números diferentes y no tienen por qué ser similares, como en este caso que una es del 0,3% y la otra del 25%. El problema que acabamos de resolver puede ser escrito en forma de algoritmo
de la misma manera. Lo primero que hicimos fue trabajar con el volumen total del recipiente y conocíamos la condición de saturación y su presión. Estos dos datos nos permitieron obtener la masa total que había en el recipiente. Sumado al dato del porcentaje de masa que había condensado, pudimos obtener las masas de líquido y de vapor. Luego asumimos un volumen específico de fase líquida, lo cual nos permitió obtener el volumen total de líquido en el recipiente y por resta el volumen de vapor. Luego las tablas de vapor de agua, sabiendo que estábamos en condición de saturación, nos permitieron obtener el nuevo valor específico del vapor, ¿sí? A partir del resultado de la resta anterior. Entonces, con el nuevo valor específico del vapor a partir de la masa de vapor, que era dato, y el volumen que ocupa este vapor en el recipiente, nos permiten encontrar una nueva condición de temperatura y presión saturada, que es lo mismo que decir un nuevo valor de volumen específico de líquido. Con este dato, de nuevo volumen específico del líquido, volvimos al cálculo del volumen total que ocupa el líquido en el recipiente y por resta el volumen de vapor. Este sistema lo vamos a reiterar hasta que en dos condiciones obtengamos la misma presión y temperatura a partir del uso de la tabla de vapor. En general, otra manera de pensar el problema, y que cualquiera de ustedes puede verlo resuelto de esa manera, es darse cuenta que simplemente la masa total y el volumen total permanecen fijos a lo largo del ejercicio, tanto en la situación inicial como en la situación final y durante todo el proceso. Entonces, si esto es así, nosotros conocemos el volumen específico todo el tiempo, porque es igual al inicial, y al utilizar esta ecuación que nos permite relacionar las propiedades de cada una de las fases con la propiedad específica de la mezcla líquido-vapor, podemos obtener, al asumir un valor inicial para el cálculo, para el volumen, otra vez, el volumen específico del líquido, en un valor de 1 o del volumen específico del líquido saturado a 20 bar, ya podemos resolver esta ecuación, que va a tener dos incógnitas, con una segunda ecuación, ¿sí? Que va a ser la de fracción de líquido saturado más fracción de vapor saturado igual a 1, y iterativamente la vamos a encontrar, vamos a llegar al mismo valor que anteriormente con el otro planteo, ya que la ecuación es la misma, simplemente escrita en un solo reglo. Por último, lo otro que nos queda ver es qué sucedería si no fuese agua nuestro compuesto dentro del recipiente. En caso de no ser agua, no tenemos las tablas de presión de vapor completas, ni de vapor saturado ni sobrecalentado. Pero sí tenemos una ecuación que nos permite el cálculo de la presión de vapor conociendo la temperatura, que es la ecuación de Antoine, y nos va a permitir de esta manera relacionar nuestras variables PVT. Vamos a conocer el volumen específico completo del recipiente, ¿sí? Entonces, esta ecuación que acabamos de escribir es válida para cualquier compuesto. Vamos a contar con ella, vamos a contar con la ecuación de Antoine, y por último también vamos a tener las ecuaciones cúbicas que nos permiten realizar el cálculo del volumen específico de cada fase. Nuevamente, si lo escribimos como un algoritmo, la manera de resolver el problema va a ser asumir una temperatura inicial T0 que sea menor a la temperatura dato del problema, es decir, en la condición de vapor saturado inicial. Luego, con esta temperatura vamos a encontrar una presión de vapor, y una vez que tenemos temperatura y presión de vapor, al utilizar cualquier ecuación cúbica podemos encontrar el volumen específico de cada una de las fases. Entonces, estos volúmenes específicos nos van a permitir, sumado a la fracción másica dato del problema, encontrar el volumen específico del recipiente total. Y hay dos casos: que nuestro volumen específico sea igual al dado, que sea menor al dado o mayor al dado. De estos tres casos, si es igual, hemos resuelto nuestro problema y la temperatura que propusimos es la correcta. En caso de que sea menor al dado por el problema, vamos a tener que seguir iterando, y la temperatura que hemos propuesto es menor a la temperatura real de la situación. Entonces vamos a proponer una segunda temperatura que yo indiqué con el subíndice I+1,
que va a ser mayor a la temperatura propuesta en esta iteración. En caso de que el volumen específico que hemos calculado sea mayor al volumen dado, en caso inverso vamos a proponer una temperatura I+1 menor a la temperatura que hemos propuesto en esta iteración. Cualquiera sea el caso, con la nueva temperatura de iteración, volvemos a la ecuación de Antoine, calculamos el nuevo valor de presión de vapor y con T y P vamos a una cúbica para que nos permita nuevamente encontrar los volúmenes de cada una de las fases y de esta manera el volumen total específico del fluido en el recipiente. Bien, estos serían todos los casos referidos al problema 6 de la guía 3.